Hermanos, pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 11. Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 11. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Puede tomar su asiento y oramos juntos. Hermanos, oremos juntos pidiendo ayuda al Señor para que su palabra sea con nosotros hoy. Padre Rey, en Cristo, Señor, y por tu Espíritu Santo, inclinamos nuestros corazones pidiendo ayuda, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Que el poder de tu palabra cautive nuestros corazones, Señor. Tu palabra es como martillo que quebranta la roca, Señor. Toma nuestros pensamientos, nuestras distracciones personales, nuestras aflicciones, y enséñanos tu palabra hoy, Señor. Por favor. El que habita al abrigo del Altísimo, Señor, como cantábamos ahora, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, tú eres mi Dios en quien yo confiaré. Rogamos, confiando en tu señorío, Jesús. Amén. Hermanos, he titulado a mi sermón para hoy, Los juicios de Dios son asombrosos. Los juicios de Dios son asombrosos. ¿Has escuchado alguna vez la frase, solo Dios puede juzgarme? En ocasiones se usa para escapar de una situación embarazosa. La gente suele decir, al final, solo Dios puede juzgarme. En un sentido es cierto, porque según el libro de Santiago dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero ¿quién eres tú para juzgar al otro? Ahora, frases como esta se repiten cotidianamente sin pensar en todas las implicaciones de ellas. Cuando alguien dice, solo Dios puede juzgarme, no sé si lo que quiere decir es que nadie más tiene derecho a juzgar en últimas que Dios. Y si el Dios de la frase, solo Dios puede juzgarme, es un Dios a la imagen y semejanza de ellos o el Dios de las Escrituras. Cuando las personas dicen solo Dios tiene derecho a juzgarme, deberían decirlo con temor y temblor. Porque si yo puedo juzgarte, ¿qué puedo hacerte yo en últimas?
En últimas, mis juicios son finitos. Lo que conozco de ti está limitado por mi observación empírica. Pero apelar a que solo Dios puede juzgarme es apelar a los ojos cristalinos de Dios, que nos conoce profundamente. Y que no solo ve nuestra maldad parcialmente, como lo que los hombres ven de nosotros, sino que conoce todas las cosas. ¿Es nuestro Dios un Dios de juicios? ¿Es Dios un Dios que juzga? Sí. Y de hecho, los juicios de Dios son asombrosos. Cuando pensamos en el asombro y la maravilla relacionados con Dios, lo asociamos más con hechos gloriosos como el maná que descendió del cielo, el mar rojo que se abrió en Éxodo 14, el caminar sobre las aguas de Pedro, la sanidad de Naamán el leproso. Pero nunca asociamos lo asombroso de Dios con los juicios de Dios. Y según la Escritura, Dios también revela sus grandes obras y milagros cuando ejecuta sus juicios. El diluvio, por ejemplo, es un juicio asombroso, milagroso de Dios. Asombroso, milagroso de Dios. Piensa en Sodoma y Gomorra. Es un juicio milagroso, asombroso de Dios. Piensa en Belsasar, que vio la escritura en la pared que decía Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Isofacto cayó muerto, ¿verdad? Esa misma noche. Piensa en Herodes, que según el libro de Hechos, fue asaeteado por un ángel y murió. Ahora, los juicios de Dios son entonces asombrosos, mis hermanos. Según Deuteronomio 10:17, Dios se revela a sí mismo de la siguiente manera. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. El Salmo 76, versículos 7 al 12, tiene una idea similar. Salmo 76, y tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará y tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es Dios a los reyes de la tierra. En el contexto de nuestro pasaje, el sermón anterior, Habacuc, sorprendido por la maldad que le rodea, ¿verdad? Frente a un Dios justo, él clama, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo parece que la maldad triunfará sobre el bien? Si eres un Dios limpio, de ojos limpios, que no hace acepción de personas. Si eres un Dios justo, un Dios de justicia, ¿por qué permites estas cosas y eleva su lamento diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En los días de Habacuc, la corrupción que se vivía no era nueva. Dios había advertido a Israel que era lo que vendría sobre ellos si quebrantaban el pacto al que Él los había llamado. En Deuteronomio 28, que es un pasaje famoso, usted puede leer, ¿verdad?, las consecuencias de quebrantar el pacto con Dios. 28, 25 al 30, este pasaje es tan espeluznante. Tiene las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y el fragmento que se dedica a las consecuencias de quebrantar el pacto con Dios es tan espeluznante que no quiero leer todo el pasaje. Versículos 25 al 30 serán suficientes. Dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos.
Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Jehová, y palparás a mediodía como palpa el ciego la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Dios había llamado a su pueblo a un pacto, y era un pacto de gracia. De entre todas las familias de la tierra, Dios los escogió a ellos. Y al escogerlos a ellos, les dio bendiciones que no merecían. Y la sinopsis del pacto podía leerse más o menos así: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios se hizo el Dios de ellos y los trajo a ellos como sus hijos a su regazo. Las consecuencias de estar en este pacto con Dios era, de un lado positivo, disfrutar de toda la bienaventura de Dios. Pero cuando se rebelaran contra Dios, Dios enviaría su disciplina sobre ellos, como los padres disciplinan a los hijos, ¿verdad? Dios les había advertido cuando decidieron elegir a Saúl por rey en 1 Samuel 8:18. Cuando Él les dice a ellos: no te preocupes, le dice al profeta Samuel: no te preocupes que no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y por haber puesto la confianza en los hombres, profetiza Samuel y les dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestros reyes, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Mis hermanos, una de las cosas más asombrosas que se revela en los juicios de Dios es su capacidad de ser paciente. Habacuc clama: ¿hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo? Pero había alguien más que había estado clamando hasta cuándo por más de 200 años. Antes que Habacuc dijera hasta cuándo, Dios había dicho: ¿hasta cuándo, Israel? ¿Hasta cuándo, Israel? ¿Hasta cuándo soportaré tu desobediencia, Israel? Y envió profetas y envió disciplina, y su corazón se endureció. ¿Hasta cuándo, Israel? ¿Hasta cuándo, Israel? ¿Quién fue el primero que clamó hasta cuándo? Mucho antes que Habacuc. La lucha con el problema de la prevalencia de la maldad y la opresión y la injusticia ya había comenzado mucho antes. El Dios de gracia había preguntado desde hace mucho tiempo: ¿hasta cuándo? Desde que Israel ignoró la bondad de Dios respecto al maná, por ejemplo. Veían el bien de Dios y se rebelaron contra Dios. La incredulidad frente a los espías que trajeron el reporte de fe en Números 14. Hermanos, ¿cuántas veces, cuántos profetas mató su propio pueblo al que Dios había enviado con el mensaje de esperanza? ¿Cuántas veces le dice Jesús: cuántas veces quise juntarte, Jerusalén, como la gallina junta a sus polluelos, ¿verdad? Esas mismas palabras en el Antiguo Testamento Dios había enviado a su pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los hombres claman: ¿hasta cuándo, Dios? Pero se olvidan que Dios les había clamado antes: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Una cosa asombrosa que se revela en los juicios asombrosos de Dios es la paciencia de Dios. Los juicios asombrosos de Dios son como una moneda de 2 caras. Al revelarse la cara del juicio, se ha girado la cara de la paciencia, pero antes de revelarse el juicio, mucho antes, Dios ha estado soportando con paciencia a Israel. Hermanos, los asombrosos juicios de Dios revelan su asombrosa paciencia. El profeta ha cuestionado a Dios. Le ha dicho: ¿hasta cuándo? Bueno, Dios va a responder. Porque Dios responde a su pueblo, ¿verdad? Y en el sermón pasado dijimos: la buena noticia, hermanos, es que Habacuc no quedará sin respuesta. Y en este diálogo, en cómo se revela este libro, es un ir y venir. Habacuc cuestiona y Dios responde, y Dios va a responder.
versículo 5. Yo estoy en Deuteronomio y era Habacuc. Versículo 5 está conmigo todavía, no se ha dormido, ¿verdad? Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios le responde a Habacuc, le dice, Habacuc pide justicia, ¿verdad? Pide que sea extirpado el mal, que Dios revele su veracidad de una vez por todas. Y Dios dice, en efecto, alza tus ojos y mira y asómbrate, observa bien, porque voy a hacer una cosa tan maravillosa que el que la escuchare ni siquiera creerá que se acontecerá. Hermanos, esta cosa maravillosa y asombrosa que los hombres no creerán, esto que Dios anuncia como la revelación milagrosa de un asombro, es el juicio de Él. El carácter impresionante de esta revelación del Señor está relacionado a lo sorprendente de la divina respuesta en el horizonte de la historia de Habacuc. Cuando esta realidad que se avecina es apreciada, es decir, Él le dice, mira bien y observa, porque si lo aprecias bien, si aprecias bien mi asombrosa respuesta, concluirás que estoy más preocupado que tú por la maldad que te preocupa, Habacuc. Voy a repetir eso. Mira bien, Habacuc, porque si observas bien mi asombrosa respuesta, te darás cuenta que me preocupa más la maldad que ves de lo que te preocupa a ti mismo, ¿verdad? La respuesta de Dios será profunda. Mirad, ved y asombraos, porque los juicios de Dios, mis hermanos, son asombrosos. El juicio que caerá sobre ellos será tan terrible, mis hermanos, tan terrible, es descrito en las Escrituras, que no hay otra manera en que Dios lo describa sino como asombroso, asombroso, asombroso. Y el justo que vive por la fe en los días de Habacuc tendrá que vivir. Es decir, no quedará piedra sobre piedra, de manera que será tan difícil ver a Dios en la realidad de los días de Habacuc, que solo los que vivan por fe en las promesas de Dios permanecerán. Será tan fácil desesperanzarse que solo los que vivan por la fe vivirán. Dios había dicho algo similar 100 años antes, más o menos 100 años antes, Isaías capítulo 29, versículo 14. ¿Está conmigo todavía? Ok. Isaías 29. Versículo 14. Vamos a leer el 14 y luego lo leemos en el contexto. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio. Mira lo que Dios dice. Voy a excitar la admiración de este pueblo rebelde, haciendo un milagro, ¿verdad? A ver si llamo su atención. Pero es un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Leámoslo ahora del 9 al 14. Dios les dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Es una expresión parecida a la de ved, mirad y asombraos, es decir, deteneos y maravillaos de lo que voy a hacer. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Los profetas que les profetizaban solo le decían lo que ellos querían escuchar. Éxito y comezón de oídos para ellos. Y Dios había puesto un velo sobre sus profetas para que por la desobediencia de ellos recibieran exactamente lo que querían oír, que estaban bendecidos,
prosperados y en victoria. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Y si se le diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora, él dirá no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Hermanos, Habacuc pide una respuesta. Necesitamos una intervención divina, Señor. ¿Hasta cuándo permanecerás en silencio frente a nuestro quebranto? Y Dios le dice, levanta tus ojos y ve que lo que viene es grande, Habacuc, asombroso. Ahora, ¿cuál es este prodigio asombroso, hermanos? El prodigio asombroso está descrito entre el versículo 6 y el versículo 11. Dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Mira la figura aquí, mis hermanos. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. Hermanos, ¿pueden ser los caballos más ligeros que los leopardos? Difícilmente. Y serán más feroces que lobos nocturnos. Los caballos a veces atacan con su boca como los lobos, de ninguna manera. Dios les está diciendo, hermanos, el ejército que se avecina, será tan numeroso y voraz que sus caballos parecerán como lobos feroces por la noche. Y arrasa tanto todo a su paso que sus caballos parecen más rápidos que los leopardos. Vendrán de lejos sus jinetes, mira la habilidad de estos jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Hermanos, los jinetes que van sobre los caballos tienen alas de ninguna manera. Pero la velocidad a la que las águilas descienden cuando han visto su presa es impresionante. Es decir, los jinetes que he enviado son tan voraces, tienen tanta hambre de sangre que se apresurarán a devorarlos. Toda ella vendrá la presa. El terror va delante de ella y recogerá a los cautivos como arena. Aquí a manera de hipérbole. Porque no es cierto que fueron tantos como la arena que había en Jerusalén, ¿verdad? Nadie puede contar los granos de arena. Pero él le dice, la mortandad y el cautiverio será tanto que serán contados como arena. Hermanos, Dios identifica y caracteriza al instrumento específico de su retribución. Dios levantando a los caldeos muestra que Él es soberano sobre toda la tierra. Él no está confinado a una nación o a un pueblo, como había dicho Amós en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Amós, capítulo 9, versículos 6 y 7. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Es decir, su autoridad reside en los cielos y la expansión de su autoridad se extiende sobre toda la tierra, de manera que Él llama a las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre, hijos de Israel. ¿No me sois vosotros como hijos de etíope?, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftoria, Kir y de Kir a los arameos? En el libro de Amós él está diciendo, ¿hasta dónde creen ustedes que se extiende mi autoridad? ¿No los hice subir a ustedes de Egipto? ¿Y no hice subir a los filisteos de sus tierras? Y en este asombroso milagro, Dios le dice a Habacuc que Él mismo ha levantado a los caldeos. Ahora, la expresión Dios ha levantado a los caldeos es algo con lo que nosotros luchamos. ¿Cómo es posible que sea la mano de Dios que ha levantado a un ejército tan temible como los caldeos? El texto no quiere decir que Dios ha obrado la maldad
con la que los caldeos atacan a los hombres, pero al mismo tiempo quiere decir que Dios está a cargo de todo cuanto acontece. Un Dios así es un Dios asombroso, mis hermanos. Pero asombroso no en el sentido de lo que puede hacer solo por nosotros, sino lo que podría hacer contra nosotros en el caso hipotético de que estuviéramos contra Él. Hermanos, Dios puede obrar por medio de otros pueblos para cumplir sus propósitos. Dios usó a los asirios como el bastón de su ira hacía más de 5 décadas. Él llama al rey de Asiria el bastón de su ira, ¿verdad? Isaías 10, 5, 6, no tenemos tiempo, usted puede anotarlo y buscarlo. En Isaías 45, él le dice a Ciro, el Meda, le dice, tú eres mi siervo que yo... ¿Cómo puede Dios llamar al rey Ciro, pagano mi siervo? Bueno, este es el Dios al que Habacuc pregunta, ¿hasta cuándo? Oh, hermanos. Hermanos, los juicios de Dios son asombrosos. La caracterización del instrumento que Dios usará nos deja ver lo que será todo esto. El profeta ha rogado para purgar la maldad de su pueblo, pero no se imagina a qué nivel se dará esa purga. Oh, mis hermanos, los juicios de Dios son asombrosos, no quedará piedra sobre piedra. Cuando los hombres piden que Dios haga justicia, a veces no saben lo que piden y lo piden con vehemencia. Haz justicia. ¿De qué se trata este asombro? ¿De qué estamos asombrados? ¿De qué debería estar asombrado Habacuc? En primer lugar, este no es un asombro de morbo por el castigo del otro, como diciendo, ya vistes, yo sabía que Dios no se queda con nada. No, el asombro este no es el morbo de ver el juicio de Dios sobre otro o la disciplina de Dios sobre otro. Yo sabía. No. De hecho, si alguien reacciona así al juicio asombroso de Dios o a la disciplina de Dios sobre otro, no ha aprendido nada. Nada. Es más, eres el próximo candidato a ser disciplinado por Dios mismo. El apóstol Pablo anticipa estas cosas cuando dice, ay hermano, reprende a otros con cuidado. Parafraseando, hoy que tú estás firme porque no sabes si tú mañana, ¿verdad? Hermano, esto es un asombro. La clase de asombro es para decirlo así, es asombro y espanto. La soberanía de un rey así que dice, he aquí yo he levantado a este ejército, demanda asombro y espanto. Él pide justicia y cuando Dios lo hace, es terrible. El asombro es en un sentido, porque cuando Dios revela sus juicios, mis hermanos, también revela su salvación. Aquí está el quiz del asunto. Algunos de ustedes ya se anticiparon. El asombro es en un sentido porque cuando Dios revela sus juicios, también revela su salvación. Es decir, los que recibirán el juicio en Judá, los que recibirán el juicio, han recibido la paciencia de Dios, ¿verdad? En un sentido. Y como han rechazado a Dios, ahora reciben sus juicios. Pero los que escapan del juicio jamás pueden decir, ay, mira, qué bueno que les cayó el juicio a ellos. No, los que escapan del juicio despiertan a la fe, puesto que el justo en el texto es por la fe que vivirá. Hermanos, cuando Dios nos permite ver juicios alrededor de nosotros, el asombro no está en el morbo por lo que a otras naciones acontece, hermanos. El asombro es porque al Dios revelar sus juicios, en un sentido, revela su salvación y su misericordia en otro. Oh, hermanos, los juicios de Dios son realmente
asombrosos. Permítame acuñar aquí un texto, para que usted no crea que estos son inventos míos. Aquí estoy hablando a los estudiantes, ¿no? Que preguntan de dónde salen esas ideas. Lucas capítulo 13. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Había algunos hombres meditando en acontecimientos de juicio o tragedias inmediatas y decían: oh, ¿qué será lo que hicieron aquellos 18 hombres que les cayó una torre y los mató de isofacto, verdad? Solo Dios sabe, ¿verdad? ¿Qué será lo que habrán hecho? ¿O qué será de la tragedia de aquellos hombres en la que el rey mezcló la sangre de ellos en el sacrificio? Algo deben haber hecho, ¿verdad? Y Jesús dice: ¿pensáis que lo que ocurrió a estos hombres es porque eran los hombres más malos de Jerusalén? Jesús dice: no. Si no se arrepienten cuando ven estas cosas alrededor de ustedes, lo mismo acontecerá para ustedes, dice Jesús. Es decir, cuando vemos los juicios asombrosos de Dios alrededor de nosotros, no hay nunca una oportunidad para el regocijo y el morbo de decir: ay, ¿quién sabe? Dios no se queda con nada. Jesús dice: si no os arrepentís, ¿quién sabe, verdad, lo que podría venir o pasar? No es un secreto que estos juicios proféticos... ¿No se ha dormido todavía? No, ¿verdad? Okay. No es un secreto que estos juicios proféticos señalaban los juicios futuros. Al menos así lo veían los autores del Nuevo Testamento cuando miran a los juicios del Antiguo Testamento. No solo ven esos juicios históricos como que el final de la interpretación, sino que ven en esos juicios la anticipación de los juicios, del juicio venidero. Solo por citar un ejemplo, podría citar varios. Podemos ir a Judas, capítulo 1, versículo 7, o yo leo para ustedes, para que no vaya hasta allá. Yo voy más rápido que su celular. A veces. Judas, verso 7. Verso 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí está citando el juicio de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que Judas ve en lo que pudo haber sido el primer juicio de la historia, ve una anticipación del juicio del gran día, ¿verdad? Segundo ejemplo, verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora Judas invoca de la misma manera el juicio sobre Sodoma y Gomorra para sus espectadores. Y en el versículo 11, otro juicio es invocado, dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Cita el juicio sobre Coré, el juicio sobre Caín y el juicio sobre Balaam para advertir a sus lectores. Siguiendo este principio, es cierto también entonces que el juicio asombroso que Habacuc nos anticipa no solo está diseñado para advertir a la generación de Habacuc. En Mateo 10, versículo 15, el Señor dijo: en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. El Señor usa el juicio histórico de Sodoma y Gomorra para hacer una comparación de lo que será el juicio de la incredulidad de aquellos que lo vieron a Él en persona y no creyeron.
Lucas 17:32, solo para acuñar otro texto. El Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y el que la pierda la salvará. Hermanos, los juicios de Dios son asombrosos. Siempre las maravillas de Dios en sus juicios nos llaman a responder. Aquellos que observan el juicio de Dios tienen la obligación o la oportunidad de responder. Y hay un pasaje que es increíble en el Nuevo Testamento, donde es invocado el juicio de Habacuc capítulo 1, el juicio asombroso que nosotros estamos estudiando. Hechos capítulo 13. Y mire lo que Pablo dice que este juicio señala. El pasaje es largo. En el contexto del pasaje, Pablo está predicando, hay oposición, pero también hay conversiones, y él hace un relato histórico. Y dice lo siguiente, Hechos 13:26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. ¿Está conmigo? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, y a los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y aquí invoca Pablo las palabras de Habacuc 1. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Solo que invoca la versión de la Septuaginta y dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Hermanos, el juicio asombroso que Habacuc nos da en el capítulo 1 señala lo que aquí Pablo señala, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Este juicio asombroso señala un juicio más asombroso aún. El anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo es un mensaje que demanda una respuesta. Y Pablo invoca el texto de Habacuc sobre los que escuchen y dicen, mira que no caigan sobre vosotros las palabras del profeta Habacuc, que viendo esta obra increíble, no creáis. Hermanos míos, entonces los juicios de Dios son asombrosos. Al revelar su juicio en la cruz sobre Cristo, revela también la salvación. Es un juicio que nos permite escapar del último juicio. Por eso le cobran $100. Los juicios de Dios son asombrosos, porque en los juicios de Dios se revela la salvación de Dios. Este juicio
es el único juicio que nos permite escapar del gran día del juicio. Entonces invoco yo en esta mañana las palabras que Habacuc invocó sobre su generación y que Pablo invocó sobre los que escuchaban. Cuidaos, hermanos, que una obra semejante Dios haga delante de ustedes y no la crean. Y no la crean. Hermanos, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo demanda una respuesta. Habacuc anuncia el juicio que Dios traerá. Jesús absorbe el juicio que Dios trajo. Para los que por fe reciban la obra de Dios, escapen del juicio del día final. Porque entonces el justo, por la fe, vivirá. Hermanos míos, hay una sola puerta de escape al juicio final. Una sola. Y es el asombroso juicio de Dios sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Su muerte y su resurrección. ¿Qué harás tú que me escuchas frente a este Dios que es temible? ¿Se sacude en algo la silla sobre tu asiento o me escuchas pesadamente en esta mañana como quien escucha otra conferencia? ¿En algo te produce escuchar palabras sobre este Dios temible, Rey soberano? ¿Revuelve eso algo por dentro, la manera como tú vives o aprecias el asombroso juicio que Dios ha hecho en favor tuyo en Cristo? ¿Qué hay de ti frente al asombroso juicio de Dios en la cruz? Si en el juicio de su Hijo puedo escapar del juicio final, ¿qué otra cosa puedo hacer? Sino por fe entregarme y servirle a ese su Hijo, ¿verdad? Oh, hermano, no hay felicidad. No hay felicidad verdadera aparte de Cristo. Cuando escuchamos sobre las cosas que pasan en las naciones vecinas, no siempre meditamos en esas cosas con la perspectiva correcta, ¿verdad? Algunos en este salón, Dios ha estado preguntándoles, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para que después no clames tú hasta cuándo. Dios ha estado con paciencia año tras año, utilizando a los torpes predicadores de esta congregación diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con paciencia el Evangelio desde muchos ángulos te ha mostrado su juicio asombroso. Hermanos, vivir por la fe en el Hijo de Dios es la única respuesta apropiada a los asombrosos juicios de Dios. Hermanos, a veces parece oscuro, a veces parece que no hay esperanza, pero el justo por la fe vivirá. Una cosa debería alegrarte. Si estás en Cristo, una cosa, a pesar de la turbación, una cosa debería ser tu alegría. Que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, el que es en Cristo Jesús. Hermano, con esa promesa en mente se resiste cualquier batalla. Se caen las murallas, se caen las piedras, se cae todo alrededor de nosotros y una sola cosa se mantiene por la fe, el amor de Dios por nosotros en Cristo. Vive asombrado por el Dios tuyo. No hay ningún otro rey sobre las naciones que sea como el Dios tuyo. Asómbrate.
Los otros hombres son pelafustanes delante de tu Dios. ¿Cómo temerás más a los hombres que están alrededor tuyo que a este Dios temible, querido hermano? En cierta medida debes caminar con tu cabeza agacha delante de Dios, pero erguida también delante de los hombres. No estoy diciendo que busque pelea con nadie, ¿verdad? Pero sí estoy diciendo que no tema a nadie por encima de Dios. Confía en Él. El Dios tuyo que es capaz de levantar al ejército de los caldeos. El que es capaz de enviar a su Hijo del cielo por ti. ¿Cómo no te dará con Él todas las cosas que necesitas para esta vida? El justo por la fe vivirá. Asómbrate, mi hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por darnos a Cristo, Señor. Por la seguridad que tenemos en Cristo, Señor. Tú eres un Dios asombroso. Perdónanos cuando tememos más a los hombres de carne y hueso, Señor, que a ti, Señor. Oh Dios, Dios mío eres tú, Señor. Que ese asombro de quien tú eres, ese asombro que da seguridad y al mismo tiempo remarca tu trascendencia, Señor. Ese asombro esté con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.